Hoy es jueves 7 de marzo de 2024. Avanzamos en este mes de marzo y son varios los temas de coyuntura política que se van desarrollando y que les vamos a compartir. Para quienes son nuevos y no me conocen, mi nombre es Elba Luzardo y como cada mañana estoy lista también para realizar inicialmente la entrevista del día. Así que en esta mañana vamos a saludar a nuestro invitado, el analista político Giuseppe Cabrera, para hacer un balance de estos primeros meses de gestión del presidente Noboa. Señor Cabrera, ¿cómo está? Gracias por aceptar esta invitación de los medios comunitarios. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar aquí. Daniel Noboa lleva más de 3 meses en el poder, un tiempo que según algunos es prudente para identificar sus fortalezas y debilidades, mientras que para otros es un tiempo corto. ¿Cuáles son esos momentos que usted considera han marcado los 100 días de gestión del mandatario? A ver, yo creo que dos hechos marcan indiscutiblemente en gran medida lo que está sucediendo en el país en torno a lo que ha hecho el presidente. Bueno, tres en realidad. Primero, un acuerdo exitoso con el legislativo. Tiene mejor gobernabilidad que la que tuvo Guillermo Lasso y eso demuestra que cuando se es buen político es posible hacer acuerdos pese a las diferencias existentes. Guillermo Lasso era un mal político y lo era también su equipo y eso queda demostrado porque con un bloque similar al que se quiso aprobar, está logrando lo que Guillermo Lasso no logró, porque este acuerdo PSC-Revolución Ciudadana no nace de ahora. También fue propuesto a Guillermo Lasso lo aceptó, pero al final lo incumplió y hizo una mayoría con Pachacutic y la Izquierda Democrática que terminó fracasando. Y ahora esos partidos ni siquiera están representados en la Asamblea. Y para eso se necesita habilidad y me parece que también esto también da cuenta de dos cosas, como decía, la primera que Guillermo Lasso hace un mal político, pero la segunda que la experiencia política cuenta y sirve y que no hay que menospreciarla, no podemos seguir votando por improvisados como lo era Guillermo Lasso, que no había ocupado una función pública antes en la reciente historia política, porque bueno, ser gobernador en la época de Maguad no creo que sea ningún mérito. ¿Y a qué me estoy queriendo referir? Bueno, Daniel Noboa ya fue asambleísta, conoció el legislativo, indudablemente esa experiencia adquirida durante casi 2 años antes de que se produzca la muerte cruzada, también en buena medida pues da o permite entender lo que está pasando hoy en la asamblea, porque él fue un asambleísta de consenso y lo que logró dentro de la comisión que él manejaba del régimen económico lo ha llevado a la esfera de la relación ejecutivo-legislativo. Entonces la experiencia política sirve, vale, ojalá que eso sea una lección que nos quede y lamentablemente no creo que, pero esperaría yo y aspiraría que esa sea una lección que nos quede a todos. Sí vale votar por la gente que ya ha hecho administración pública, no por improvisado. Por otro lado, yo creo que evidentemente la pronta ruptura con la vicepresidenta fue un hecho que le trajo, pues, evidentemente, roces y una pequeña crisis institucional. La digo pequeña porque fue resuelta rápidamente y porque además la vicepresidenta aceptó esa resolución. Una resolución que le terminó siendo desfavorable, con la que ella no estaba de acuerdo, pero que, pues, le asesoraron que jurídicamente era lo más procedente y yo creo que políticamente fue un error lo que ella decidió hacer, pero al final de cuentas ella decidió irse por la vía jurídica, asumiendo el cargo que se le había encomendado de embajadora plenipotenciaria en Israel para estos asuntos de la paz entre Israel y Palestina. Pues una tarea inútil, ¿no? Tal cual como ir a contar pingüinos en la Antártida. Entonces creo que eso pudo haber sido más grande, pudo haber crecido. Recordemos cuando Lenín Moreno tuvo su pelea con Jorge Glass, esto duró casi meses, ¿no? 1 o 2 meses, hasta que se termina resolviendo con un juicio político. Y acá se ha resuelto mucho más rápido, mucho más veloz. Y es uno de los momentos que ha marcado y que además marcará porque va a haber un punto en el que tiene que asumir la presidencia Verónica Abad. Señor Cabrera, ¿me escucha? Le escucho bien.
Listo, perfecto. Vamos a ver si aquí ya no hay el inconveniente del ruido ambiental que estábamos teniendo. Usted nos había comentado que considera que hay dos hechos importantes que han marcado en este caso la gestión del presidente Daniel Noboa en estos primeros meses. Habló de esta relación entre la Asamblea Nacional y también esta pequeña ruptura que tuvo con la vicepresidenta de la República. Consultarle estos acuerdos que usted ha señalado, ha tenido con la Asamblea Nacional y que también ha permitido que se les dé paso a estas propuestas que ha enviado el presidente Daniel Noboa. ¿Cree que son acuerdos sólidos o también a medida que avance el tiempo pues pueden existir rupturas, desacuerdos? Es un tema que todavía debe irse analizando sobre la marcha. Bueno, primero sumar un último evento, ¿no? Un tercer evento que es indudablemente la declaratoria del estado de guerra o conflicto armado no internacional, algo inédito, no solo en Ecuador, sino además en América Latina. Ni siquiera Colombia declaró el conflicto armado no internacional en contra de las FARC, que eran un grupo disidente que sí podía haber sido considerado una guerra civil. Entonces, dicho esto, a ver, yo creo que en nuestro país nunca va a haber acuerdos sólidos. Digamos, quienes abogan por eso lo hacen desde un deber ser y no sobre la realidad ecuatoriana. No puede haber acuerdos sólidos porque para que haya acuerdos sólidos primero tiene que haber partidos. Y si no hay partidos no se puede hacer acuerdos. Lamentablemente lo que tenemos son maquinarias electorales. Más o menos los partidos que están formando parte de este acuerdo, el PSC y la Revolución Ciudadana, sí que tienen un poquito más de organización que lo que tiene Construye o Gente Buena, que son organizaciones de papel. Entonces, indudablemente eso le da cierta garantía de disciplina respecto a los acuerdos de bancada que se logran. Me quiero referir a que si la Revolución Ciudadana compromete sus votos, asegura un cierto número de votos, que son los que tienen representados sus legisladores, me parece que son 49. Lo mismo con el Partido Social Cristiano, ellos aseguran los 18 votos que tienen de su bancada. Construye no puede asegurar un número de votos, Gente Buena tampoco puede asegurar un número de votos porque son cambiantes y dependen de cada una de las elecciones en las cuales la votación se presenta. Era lo que le pasaba a la izquierda democrática Pachacuti, que tampoco podían asegurar un número de votos real por las fracciones internas que tenían en sus movimientos. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que más allá de si es sólido o no sólido, lo importante es si es eficaz o no es eficaz. Y es eficaz, sí, es eficaz. O sea, a la luz de todos los hechos y los datos, es eficaz, le es útil al presidente. El presidente ha aprobado en apenas 2 meses, 100 días, en 100 días de gobierno, más proyectos de ley que los que logró aprobar Guillermo Lasso en 2 años. O sea, eso que es una victoria política, habla de la eficacia que tiene el presidente para manejar su relación con la Asamblea. Y además es evidente que este acuerdo tiene fecha de expiración, pero eso lo sabe él, eso lo saben también quienes forman parte del acuerdo, eso lo sabe la Revolución Ciudadana y lo sabe el Partido Social Cristiano, pero están tratando de sacar el mayor rédito político de este acuerdo en el menor tiempo posible. Pero indudablemente, ¿por qué tiene una fecha de vencimiento? Porque estamos en un año electoral, en agosto se empiezan a inscribir candidaturas, hasta octubre, y evidentemente en la inscripción de candidaturas ya empiezan la construcción de discurso y yo tengo que diferenciarme del gobierno al cual yo quiero vencer. Entonces, si la Revolución Ciudadana quiere ganar la presidencia y le quiere ganar en la eventual candidatura a la reelección a la cual se va a presentar Daniel Noboa, pues tiene que empezar a diferenciarse de Daniel Noboa porque es una administración y un gobierno distinto y esa diferenciación pasa también por una ruptura con el acuerdo que mantienen hoy en día. O sea, digamos, no es ninguna sorpresa, pero me parece que Daniel Noboa por eso mismo tiene que sacar provecho y gastar los últimos cartuchos que le queden. Si tiene 1 o 2 proyectos de ley que todavía son importantes para la ejecución de su plan de gobierno, tiene que presentarlos ya, no puede esperar un solo día más. No sé si la ley de turismo era tan urgente como para presentarla en este momento, pero ya ha sido presentada, digamos, es lo que hay. Ahora habrá que el presidente decidirse por 1 o 2 proyectos, no más, porque no le va a dar el tiempo para hacer mucho más con el legislativo que tiene este momento y por las circunstancias de la elección anticipada que he mencionado. Cabrera, y en este caso usted también ha hecho referencia a estos proyectos, a estas propuestas que ha enviado el presidente Daniel Noboa a la Asamblea Nacional y dentro también de estas propuestas pues se ha venido el tema del aumento del IVA, que es un tema que generó muchísimas voces divididas, sobre todo en la Asamblea Nacional, afuera de la Asamblea Nacional. ¿Cómo analiza usted esta propuesta? Disculpe, la propuesta de...
del aumento del IVA en este caso, bueno, que es algo que ya se señaló. Sí, bueno, evidentemente ya se aprobó, son parte de estos acuerdos y también es parte de lo que, por el contrario, sí está mal. Yo, como decía, no se puede pedir acuerdos sólidos, pero sí se puede exigir acuerdos transparentes. Y la transparencia no ha sido la tónica de estos acuerdos. Sabemos muy poco de qué se acuerda, qué no se acuerda. Yo también creo que hay transparencia porque no se sabe, o sea, no es que haya una hoja de ruta, sino que se va acordando sobre la marcha. Es decir, el presidente dice, a ver, yo quiero que me aprueben el IVA, ¿ustedes qué quieren a cambio? Ya, nosotros queremos a cambio de las reformas del Código Orgánico Penal. Bueno, ya, apruébenme el IVA y veamos cómo vamos con los del Código Orgánico Penal. Yo quiero enjuiciar a la fiscal. O sea, van marcando sobre la marcha sus agendas, creo yo. Pero eso no se nos dice, ¿no? No se nos es muy claro, no hay mucha transparencia en eso. Pero sí, yo creo que tienen que hacerse responsables. O sea, la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano tienen que hacerse responsables que el IVA se aprobó por ellos. Porque aunque ellos nos dieron sus votos afirmativos, con sus abstenciones posibilitaron la aprobación del IVA, y cuando no se juntaron para votar por el archivo, que era lo correcto de la propuesta del IVA, pues también permitieron que Daniel Noboa lo introduzca nuevamente y que en una nueva votación no existan los votos para reafirmarse sobre el proyecto inicial. O sea, hicieron ahí una jugarreta jurídica para decir que no ha sido su intención, pero está claro políticamente que el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana dejaron que pasara en el IVA, dos partidos que estaban en contra del IVA, el Partido Social Cristiano porque históricamente ha estado en contra de los impuestos, y la Revolución Ciudadana porque está en contra de los impuestos regresivos, porque no es lo mismo un impuesto progresivo que se da sobre la base de mi capital, de mi ingreso, de lo que yo produzco, es decir, el que paga más, el que gana más paga más, sino que se da por igual a todos, es raso, todos pagamos 12% de IVA, ahora pagaríamos 13 o 15%, va a depender del presidente, a partir del 1 de abril, y no importa si tú ganas $10,000 o si ganas el básico, vas a pagar ese 13 o ese 15% del IVA, y por tanto, por eso es regresivo, por eso es desigual ese impuesto. Y digamos, y el IVA funciona al revés que la ley de la gravedad. Es decir, una vez subido no va a ser posible bajarlo. Y como han hecho y como dejaron esta puerta abierta de que el presidente lo puede subir hasta el 15%, dependiendo de la regulación que él le dé, más o menos como que fuera una tabla de aranceles de importación, es decir, él puede decir si es 13, 14, 15, así lo han redactado en el proyecto de ley, pues bien, quien asume el gobierno después de Daniel Noboa podría dejarlo en el 15, y nos habrán mentido, ¿no? Porque nos están diciendo que es por la circunstancia de guerra, pero luego bajar el IVA va a ser imposible. O sea, va a ser imposible, no va a haber los votos, no va a haber las circunstancias. Este país no tiene dinero, siempre ha tenido déficit fiscal, o sea, no es que es una novedad ahora, no es que es del gobierno de Noboa, no. Todos los gobiernos han administrado gobiernos, economías escasas, con falta de recursos, con déficits fiscales, y evidentemente en esas circunstancias el IVA, que es un impuesto que te genera ingresos mensuales y además reales, claramente no va, y que además históricamente siempre aumenta, porque el nivel de consumo de la gente va aumentando y porque también el número de personas va creciendo, entonces por tanto el IVA siempre va a seguir creciendo paulatinamente. Entonces lo del IVA ya hay que tenerlo por sentado, eso va a pasar, como vuelvo y repito, distorsiona la economía, la hace desigual porque hace que todos paguemos lo mismo sin importar nuestros ingresos, a la diferencia del impuesto a la renta, que se grava porcentualmente sobre nuestros ingresos, pero es lo que hay, es lo que está, y digamos lo único que tenemos que recordar cuando vayamos a votar es qué partidos nos pusieron ese IVA: ADN, la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano, y ojalá, si estamos de acuerdo con lo que pasó, pues les votemos de nuevo, y si no estamos de acuerdo, evidentemente les castiguemos en las urnas por habernos implantado este impuesto. Señor Cabrera, y también ya de manera final, el presidente Daniel Noboa, bueno, en este caso los ecuatorianos debemos acudir a las urnas este 21 de abril por la consulta popular y referéndum. El presidente Daniel Noboa era un tema que lo había anunciado, era una consulta prometida por él en sus 100 primeros días de gestión. Algunos expertos siguen señalando que no es una consulta viable, otros en este caso aprueban la iniciativa. También, ¿cuál es su lectura de esta consulta popular y también cuáles podrían ser esos temas que podrían dejar en caso de que se apruebe esta consulta para la gestión del presidente Daniel Noboa?
Bueno, además hay que recordar que también vamos a votar por la enmienda constitucional que trató la Asamblea Nacional. Se va a votar a ambas propuestas. Por un lado, el bloque de preguntas que presentó Daniel Noboa y por otro, la enmienda que tramitó la Asamblea Nacional, la anterior Asamblea Nacional, que es para la complementariedad de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad con la Policía Nacional. A ver, yo creo que lo de la complementariedad de las Fuerzas Armadas en la Policía Nacional, por ejemplo, y que además hay uno que otro artículo de la consulta de Daniel Noboa que también digamos, lo ratifica o lo quiere darle fuerza a ese tema. Creo que es algo que se viene debatiendo desde hace mucho en el país, creo que es algo que tiene que pasar, creo que evidentemente colectivos de derechos humanos harán su crítica sobre el papel que tiene que tener, además la Corte IDH también ha hecho su crítica sobre el papel que tienen que tener las Fuerzas Armadas en la seguridad. Creo que es posible regular ese papel, pero es inevitable que vayamos a ellos, porque, bueno, si no, honestamente, ¿para qué están las Fuerzas Armadas? Honestamente, ¿para qué están? Porque no estamos en guerra, entonces la soberanía externa no puede ser una excusa para pagar a las Fuerzas Armadas más caras de América Latina. Nosotros pagamos, nuestras Fuerzas Armadas son mejor remuneradas que lo que son en Colombia o en México o en Chile. ¿Y por qué pongo ejemplos de estos países? Porque Colombia vive 50 años de una guerra civil, México tiene el problema de narcotráfico y violencia más alto de América Latina e incluso del mundo, en casos como los de los periodistas, y Chile vino de una dictadura militar de casi 20 años en los cuales militares administraron el Estado a su gusto y beneficio. Y aún así nosotros tenemos, nuestros militares tienen mejor sueldo que los que tienen en esos tres países, además con economías más grandes. Con lo cual yo digo está bien, o sea, yo creo que todos tenemos que estar bien remunerados, pero el problema es que hay que devengar ese sueldo. Y si no estamos en un conflicto armado, es decir, no estamos en guerra, todas las guerras en las que hemos estado las hemos perdido, y cuando hemos ganado ha sido por vía diplomática. Nuestras guerras se han resuelto en protocolos de Río de Janeiro, se ha resuelto por determinación de otros países. Somos incapaces de defendernos frente a el tamaño de los ejércitos que tiene Colombia y Perú. Pues indudablemente me parece que la solución está en eso, es decir, repensar el rol que tienen las Fuerzas Armadas, porque el de la protección de la soberanía internacional está agotado, y hay que darles esa nueva competencia de seguridad interna porque el país y la realidad actual lo exige. Así que yo en ese sentido creo que es lo que te tiene que hacer, obviamente con controles para que no haya abusos, para respetar los estándares emitidos por la Corte IDH, por un lado. Ahora, el resto de preguntas son un poco inoficiosas, ¿no? El presidente tiene una serie de preguntas que hablan sobre ideas de legislación, es decir, ¿estaría usted de acuerdo con que se presente un proyecto de ley para aumentar las penas en estos delitos? Bueno, ¿para qué nos preguntas? Tú tienes capacidad legislativa, presenta el proyecto de ley y aumenta las penas. Fácilmente se va a aprobar, porque cuando la pregunta se apruebe en un sí, lo que va a decir el presidente, ya me dijeron sí, entonces ahora ya puedo presentar mi proyecto de ley. O sea, él está pidiendo autorización a la gente para algo que ya es su competencia, o sea, ya es su competencia constitucional. Y creo que es únicamente por el ánimo de estar en campaña. O sea, el presidente es un presidente que quiere ir a campaña, que quiere estar en la opinión pública, que quiere ser quien marque la agenda política, y a los presidentes les gustan las elecciones y a los políticos les gustan las elecciones porque les permite hacer campaña. Entonces, es eso, en realidad no creo que sea una consulta trascendental que vaya a cambiar el rumbo del país. Otra vez nos insisten con lo de la extradición, pues que se apruebe, digamos, pero tampoco creo que vaya a solucionar el problema de seguridad. Digamos, en general es una consulta inoficiosa que nos hace perder dinero, pero que sirve simplemente para los intereses del presidente de mantenerse relevante, porque ya viene o sea, quiere esta elección, ganar y con eso ir con fuerzas a la reelección en el 2025. Pero hay pocas preguntas importantes, como las dos que he mencionado, y finalmente como otra que también me parece importante, que es el tema de la especialidad en materias de garantías constitucionales o garantías jurisdiccionales. Yo creo que es importante que haya jueces especializados que conozcan acciones de protección, porque evidentemente los jueces tienen su especialidad, y un juez laboral, penal, civil, es legítimo que se le exija que sepa de penal, civil y laboral, pero no es legítimo que encima se le exija que sepa de constitucional. Ya el derecho constitucional es una rama grande, enorme, con especialidad y escuelas que forman en estas materias. Entonces,
y con muchísima oferta de abogados que han sido formados en derecho constitucional. Entonces yo creo que sí es justo y necesario que vayamos a una consulta popular que evite que jueces que no conocen el derecho se hagan cargo de estas causas y que además también también estos jueces se les puede exigir que cumplan las líneas jurisprudenciales de la Corte Constitucional y que no hagan sus zapadas para en manglar alto dictar con habeas corpus la libertad de Jorge Glass. O sea, es decir, sobre la base del desconocimiento del derecho constitucional se han hecho una serie de barbaridades jurídicas aquí. Se le dio una acción de protección a Jorge Yunda cuando ya fue destituido por un consejo municipal. Entonces se le dio una acción de protección, una medida cautelar a la Asamblea, a Guadalupe Llori, se le dio otra medida cautelar al consejero Murillo, hoy destituido. Entonces, la acción de protección, por ejemplo, se convirtió y dejó de ser una herramienta del ciudadano contra el Estado, una herramienta de la pelea entre autoridades y entre instituciones. Entonces, yo, por ejemplo, esa pregunta me parece que es importante que se haga. Se podría igual hacer a través de la ley orgánica de un proyecto de ley, pero bueno, al final nos van a consultar, que bueno. Pero eso, digamos, en un balance general de lo que significa esta consulta para el país. Perfecto. Perfecto, señor Cabrera. Le agradecemos por este análisis, en este caso, de estas acciones que ha realizado el presidente Daniel Noboa durante sus primeros meses de gestión. Muchísimas gracias por su tiempo para los medios comunitarios de Corap y por atender esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes por la consideración de siempre y un saludo a todos quienes nos han visto y escuchado. Que pase bien. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa. Sigan en sintonía de la red de medios comunitarios de Corap. Aquí en nuestro canal de YouTube tenemos varios detalles para compartirles. Hola amigos, ¿están listos para ser parte de algo increíble? Es hora de mostrar la buena onda en el Ecuador. Buena Onda es una iniciativa que celebra y promueve las buenas acciones de nuestra gente. ¿Quieres participar? Es fácil y divertido. Toma tu móvil y graba un video de hasta 1 minuto y medio mostrando la buena onda de los ecuatorianos. Puede ser familia, amigos, vecinos, incluso profes. Puedes participar solo o en grupo, como institución, colectivo o comunidad. Todos son bienvenidos. Sube tu video a TikTok con el hashtag Buena Onda. Etiqueta al Tecnológico Pichincha y no olvides registrar tu participación en nuestro sitio web. ¡Vamos, Ecuador! Es hora de compartir la buena onda.